Queremos también destacar la participación de la empresa Unitec, empresa líder en el diseño y realización de tecnologías innovadoras para el proceso del calibrado, clasificación de la calidad y el envasado de frutas y hortalizas frescas. Así, ahora sí, señor director, ¿sí? Terminada la ruta de los stands, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, quiero informarles de una muy buena noticia. Teníamos una presentación muy interesante en el día de ayer de don Patricio Espinosa, quien ustedes bien saben, ingeniero agrónomo y director de PEC Chile, que no se pudo hacer por un problema técnico, pero está referida no al tema de las coberturas, sino que a los manejos productivos eficientes para los cerezos. Pero vamos a tener, la buena noticia es que la vamos a tener ahora, así que los vamos a invitar rápidamente a que veamos a Patricio con su presentación de manejos productivos eficientes. Vamos con Patricio. Lo primero que decir, agradecer a la PEC por la invitación a este Encuentro Mundial del Cerezo de eficiencia hídrica y potencial productivo. A mí me tocó responder la siguiente interrogante: ¿cómo manejar y optimizar el negocio del cultivo del cerezo los próximos 5 años, en el escenario de mantener el actual ritmo de plantaciones? No es fácil la respuesta, no ha sido fácil nunca responder esto. Tenemos que tratar de dar una orientación a los productores, tratar de dar un respaldo a la decisión que podamos tomar o sugerirle, y por otro lado tenemos que estar bien fundamentados, no llegar y tomar decisiones tan importantes como esta, que son muchas veces cosas de país, son cosas de gobierno. Por lo tanto, es importante, de alguna forma, echar una mirada hoy día de técnica del cultivo del cerezo en Chile. No es una mirada más bien económica, ni tampoco un poco matemática, sino que y política. No, es una mirada definitivamente técnica. Esa es la observación la cual voy a hacer yo. Ahora, es importante entonces, para poder responder esa pregunta que dice ¿qué hacer estos próximos 5 años? O tal vez 10 años puede ser la pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder seguir plantando? ¿O no planto más? ¿O simplemente espero que esto pase? En fin. Bueno, lo primero es la evolución de la superficie plantada de cerezo. Esto es lo primero que vamos a tocar. Después la evolución de caja exportada, que tiene cierta relación, por supuesto, ambas cosas. Las variedades más plantadas, portainjertos más utilizados y sistemas de conducción más utilizados. Es importante, dado que son la estructura básica de la producción. Lo primero que habría que ver es la evolución de la superficie plantada, esto en hectáreas, y aquí hay 2 cosas importantes que ver. Uno, que si ustedes se fijan, acá tenemos nosotros, en el caso del año 2010, ahí se fijan ustedes, hay... El año 2010, ahí 13.000 hectáreas, después nos faltamos al 2015, 20.000 hectáreas, y nos saltamos al año 2020, que habría cerca de 40.000 hectáreas. O sea, claramente había un aumento sostenido, eso es evidente, y tal vez esto sea mucho menos de lo que es la realidad. Ahora, nosotros pensamos, al tener datos de los viveros, que por lo menos hay hoy día 60.000 hectáreas. No creemos que sean tan pocas como la que dice ahí, que son 39. Nosotros creemos que deberían ser, a lo menos, como les digo, 60.000 hectáreas. Pero bien, siguiendo en eso, en ese tema, lo importante es que esto va creciendo. O sea, y acuérdense que la última seminario en Osorno, Patricio Mejía comentó que había una zona cerca de Osorno para poder plantar 150.000 hectáreas. O sea, por hectárea no nos vamos a quedar. Eso no es el problema. Ahora, las cajas exportadas. Las cajas exportadas partieron el año 2010 con 11,5 millones. Después tenemos el 2014-2015, 20,600,000 de cajas de 5 kilos, hasta llegar a 47,700 en la temporada pasada. Y esperamos este año llegar a los 60 millones, eso se está por confirmar. Pero es evidente que va a haber un aumento de superficie, tiene que haber un aumento de
de kilos. Y este aumento de kilos debería ser cada vez mayor porque deberíamos aprender a producir mejor fruta. Eso también es importante saberlo. Entonces, el aumento de las cajas va a existir. Vamos a tener que preocuparnos de vender esta fruta. Y a lo mejor mucho más que esta. Este gráfico lo que quiere indicar es que en la venta de las plantas, en los últimos 10 años, ha habido, la principal es la Lapins, está claro, después viene Santina, después viene Regina y finalmente viene Bing, con un buen porcentaje. Eso es lo que está indicando esto, y esas variedades son las 4 variedades que siguen en este minuto. Si uno se fija, este cuadro es de la temporada anterior, el 40% de Lapins, 16,3% es Bing y 15% Santina. La Regina es el 8%. Ahí están las 4 variedades, las 4 principales variedades. Eso no ha cambiado y no va a cambiar por ahora. Ahora, eso no quiere decir que sean las únicas variedades que tengamos que plantar. Hay variedades nuevas, hay una serie. No las quise tocar aquí para no enredar el sistema, porque aquí hay que tomar decisiones rápidas. O sea, si las variedades se están recién probando, llevan 2, 3 o 4 temporadas, le queda todavía. No es fácil. No es fácil cambiar una variedad desde un arboretum o desde un vivero a un huerto comercial. Hay que ver cómo funcionan los polinizantes, hay que ver cómo el timing de la hora de frío, en fin. Son muchas cosas para poder decirle al productor y que después no le funcione. Es preferible que continúe con estas por ahora, sabiendo todos los defectos que puede tener, pero por ahora es preferible que continúe con lo que hoy día tenemos, que es la Lapins y la Bing, que a mi juicio, si uno la trata bien, perfectamente puede producir y no es necesario que se llene de cáncer bacterial. Y lo otro que podemos hacer también es la Santina, 15%, bien, perfecto, temprana, y la Regina, son las tardías. Entonces yo veo que está bien hasta ahora. Seguramente más adelante se necesitarán más. Aquí lo mismo, este es un portainjertos más utilizado, como siempre, el col. En ese momento se vendían 912.000 col el año del 2015. Después se vendieron Gisela 6, Magma 14, pero hoy día yo creo que el Gisela 12 ha repuntado bastante. Eso, y lo podemos ver en la siguiente. Si ustedes se fijan que hay una relación de variedad con portainjertos, donde dice claramente que la variedad Lapins con col, en algún minuto, hace 2, 3 años atrás, estaba punteando, tuvo un bajón, pero ahora nuevamente se está reponiendo. Eso es bueno, es decir, se aprendió a manejar entonces la Lapins sobre col, para que dé fruta de calidad. Después tenemos la Regina sobre Gisela 6, que está aquí, la segunda, y después tenemos arriba la verde, tenemos la Santina sobre col. Ahí aumentando, aunque la verdad es que a mí no me gusta mucho esa combinación porque es poco productiva en algunos casos. Y después tenemos la otra, que parte acá de esta gris, y hasta arriba, que es una mezcla sería la gris con, esa gris sería Regina sobre Gisela 12. Y esta azulita, la Santina sobre Magma 14. Esta ha aumentado, por supuesto, porque es más productiva. Y esta Lapins sobre Magma 14, no, porque el Magma 14 es débil y la Lapins es muy productiva. Genera a veces poco calibre. El Magma en general genera fruta más blanda, levemente más blanda. Se puede trabajar y manejar, eso es otra cosa. Pero genera fruta un poco más blanda. Y la Frisco o Magma 14, que está ahí, está empezando, yo creo que hay que esperarla un poco más, a mi juicio. Bueno, aquí claramente, dentro de los sistemas de conducción más utilizados es el eje, sin duda, eso no hay duda. Lo más importante es que este eje deberá formarse de la siguiente manera: un eje central que no se modifique y las ramas deberán modificarse. Sin embargo, en estos 3 ejemplos, que son árboles ajustados, demasiado altos, estas ramas son permanentes y forman un paraguas arriba. Aquí también lo nota en este. Este ya está un poquito más acotado, pero tal vez fue un corte muy violento. Pero necesariamente tenemos que llegar a alturas menores y a trabajos más sistematizados. No podemos estar frente a uno de estos 3 árboles, 5 agrónomos, y los 5 agrónomos pensar que la rama que hay que sacar es distinta.
No, yo creo que los sistemas hoy día, o el medio, o la industria, debe exigir que nosotros podamos tener un protocolo donde digamos, esta es la rama que se saca, esta es la que viene después, así se forman las plantas, así se forman los cerezos. Usted le gustará el sistema X, el sistema B, el sistema Y, está bien, pero hágalo como responde y va a tener resultados. Eso es lo clave. Lo otro también importante es esto, son los multiejes, aquí se nota bastante, son más abiertos, son más grandes, y son plantas que no es fácil cosecharlas, no es fácil podarlas. Ese yo diría que es el mayor inconveniente. Entonces, dentro de las labores que uno hace, que son las más caras, la cosecha, por supuesto, los raleos y ciertas podas, es complejo en estos sistemas tan altos. Se encarece. Y como la cosa se está poniendo más complicada que fácil, yo creo que hay que buscar los sistemas más cómodos. Por otro lado, tenemos los sistemas de conducción que incorporan nuevas tecnologías. Aquí tenemos el UFO B, una doble muralla. Aquí está dando muy buenos resultados, estamos con rendimiento sobre 20 toneladas en forma pareja. Tenemos el Viaxe, que va en la línea de la plantación. Tenemos el TCA, que es un eje, definitivamente es un eje. Y la diferencia es que este es de 2 años, ya el tercer año produce fruta. Entonces son muy precoces. Están normalmente sobre Gisela 12 y Gisela 6. Este es un KGB que ha andado muy bien. Hemos tenido muy buenos rendimientos. 17 toneladas a la tercera hoja, 20 toneladas a la quinta hoja. Ese es un UFO, que si bien es cierto, estos dos son los que mejor calibre y firmeza siempre han tenido en estos 11 años de estudio. Sin embargo, este no ha dado los kilos que hubiésemos querido. Y el Vitrellis, que es bastante antiguo, pero muy bueno y eficiente, que es australiano, en términos de costos, es bastante parecido al costo de los materiales que ocupa el UFOI, con la diferencia que este produce materiales en materiales horizontales, y este en materiales verticales. Y tenemos clarísimo que el material vertical produce mejor fruta, sin duda. Eso está bastante demostrado. Entonces, de ahí es una pequeña visión técnica de la situación hoy día, que por supuesto no involucra todo, pero algunas cosas importantes. Principales problemas de la industria. Los principales problemas de la industria hoy día son, aquí tenemos que hablar claramente, esto ha sido delicado este año, esto no se puede volver a repetir, sin duda, no es posible que ocurra esto nuevamente. Esta situación de capacidad de proceso insuficiente. Es decir, esta situación es extremadamente delicada, dado que afecta directamente la calidad y la condición de la fruta, incidiendo en el precio y el valor del producto final, por supuesto. Esta temporada muchos productores sufrieron este problema y a un grupo no menor de ellos lo afectó en un elevado porcentaje de su volumen de fruta. Entonces, esta es una situación no es deseada y que no se debe volver a repetir. Esto debemos arreglarlo de alguna forma. No es posible que esto ocurra. Ahora, esto es importante, lo aparece aquí, la autorización de la información. Así como tenemos que tener capacidad de proceso suficiente, necesitamos actualizar la información. Y eso, el catastro frutícola, Sirena y Corfo ya, yo creo que se han puesto a la altura y los niveles de trabajo están mejores que antes. Y lo único que les pedimos nosotros es que traten de estar más al día. No están atrasados porque se deben tomar decisiones importantes, tanto los productores como los inversionistas, de tal forma de que no ocurra lo que pasó este año, que muchos productores perdieron una gran cantidad de su fruta, producto de que simplemente no había capacidad. Ahora, si a mí alguien me dice hoy día, mira, no van a haber más plantas de proceso, yo no planto, simplemente no planto, porque no quiero perder mi fruta. Por lo tanto, cambia absolutamente el panorama. Eso lo tenemos que visualizar bien. Ahora, con respecto al recurso hídrico, es re importante, es triste saber la siguiente realidad. Hoy existen zonas donde la disponibilidad del recurso hídrico está muy por debajo de las necesidades de riego. Más preocupante aún cuando las regiones están en Arica, Parinacota y la metropolitana. Y la disponibilidad natural de esta agua promedio es inferior a 1.000 metros cúbicos por hectárea, por habitante. 1.000 metros cúbicos por año por habitante, alcanzando en algunos sectores 500 metros cúbicos al año por habitante.
eso es muy por debajo de lo que es el umbral internacional. Es decir, estábamos sumamente restrictivos. Más se agrava aún la situación si dentro de esa zona está el 52% de la población de Chile. Entonces, es delicado. El tema riego, recursos hídricos, es complejo. Se debe manejar. Ahora tenemos otro inconveniente que tiene que ver con un problema real, que hay una lenta precocidad y una baja capacidad productiva. O sea, normalmente es raro que un huerto al segundo año produzca 2.000 kilos, pero existen algunas técnicas, sistemas más modernos, tecnologías más modernas y portainjertos un poquito más menos vigorosos. Pero es un problema. Y después que eso que produzcan, tienen que formar la estructura. Y para formar la estructura en forma correcta, necesitan después entonces ser sustentables en esta producción. Y eso es relevante. Tienen que estabilizarse. No pueden ser, no añeros, pero muy variables las producciones entre un año y otro. Eso no es posible, porque los negocios se empiezan a ajustar y mientras más variaciones tengamos, más problemas en la caja vamos a tener. De manera que esto se debe arreglar. Y yo les pongo aquí en este caso, al revés de lo que dice el título, esta es una regina sobre Gisela 12, este es un brazo, una rama de 2 años de Gisela 12, de regina sobre Gisela 12. Observen que tienen dardos con 3 yemas, que son los perfectos, los mejores, los que mejor fruta producen. Y aquí tenemos una rama del año que va a producir en la base. Y esto también es regina sobre Gisela 12, que es de tercera hoja. Esta es la parte superior de la planta. Entonces, tenemos rendimientos muy buenos, muy tempranos y muy sostenibles en el tiempo. Baja disponibilidad de mano de obra, por supuesto. El problema de la mano de obra vino para quedarse hace tiempo ya. Esta temporada en particular, los efectos dañinos de la baja disponibilidad y productividad de esta generan situaciones extremas, tales como llegar a pagar precios nunca vistos, principalmente en la labor de cosecha. Y las principales labores que se demandan, ustedes pueden ver, tenemos también extranjeros funcionando con nosotros, pero eso no significa que tenemos resuelto el problema de mano de obra. Ahora, aquí estos están trabajando, esto está cosechando, él está haciendo un relevo de flores. En los sistemas modernos estos relevos de flores ya no funcionan, el uso escalera tampoco. Hay que tratar de que sea todo peatonal. Hay que buscar el máximo posible a jornadas por hectárea de las principales labores según sistema de conducción. Estandarizado 13 toneladas por hectárea. Tenemos 18.000 pesos en el invierno, relevo yema, 18.000 pesos la poda invernal y 52.000 pesos la cosecha. Ahí si ustedes ven el sistema de conducción, el eje central, 880 árboles, el relevo yemas, poda invernal y la cosecha suman 227 jornadas por hectárea. Y así seguimos hacia abajo. El TSA, que es un eje, también tiene 160 jornadas por hectárea. El UFO es una muralla, 132. El UFOI doble muralla, 160. Y el KGB tenemos 151 jornadas por hectárea. Claramente los ejes centrales son más caros porque son más grandes y se usan portainjertos más vigorosos. Entonces, todo se va sumando. La estacionalidad de la cosecha. La estacionalidad de la cosecha. Esto, lamentablemente, esto de la estacionalidad de la cosecha hoy se ha transformado en un problema, que antes no lo era. Pero claramente también esto ha sido bastante regular. Es decir, tenemos normalmente en noviembre se cosecha entre el año 2013 y 2014 el 9%, 2018 al 2019 8,37%, y el 2019 al 2020 el 13%. Este año no tengo los datos, pero me los van a dar. Probablemente estemos cerca del 15% aquí en este año, el 20 al 21. Y aquí estamos sobre 70, de todas maneras. Y en diciembre prácticamente todo sobre 70, excepto en este caso, 65, 75, y hacia atrás también. Y en enero también hemos subido. En enero las cosechas más tardías, se refiere a las cosechas más tardías, y noviembre se refiere a las cosechas más tempranas. Y el pic de la cosecha se produce en la media estación. Entonces, claramente, los flujos siempre se han mantenido similares. Eso, por un lado, ha sido bueno, pero hoy se transforma en un problema, porque no tenemos la capacidad de proceso.
Siempre se ha ido creciendo en todo y de la misma forma. De manera que este es un tema a mejorar, definitivamente. Ahora, la fruta heterogénea. ¿Sí? La fruta heterogénea es un problema, definitivamente. Es un problema. Es un problema que genera dificultades en la cosecha, porque uno tiene que esperar más tiempo para que la cosecha se homogenice y se le pasa fruta, y por otro lado, si no quiere que eso ocurra, tiene que hacer floreo, y eso se encarece notablemente. De manera que este es un tema que hay que ver, que hay que trabajar, y que tiene bastante solución a mi juicio. Ahí también, por supuesto, tenemos la diferencia, está clara. Fruta heterogénea. Ahora, algunas sugerencias. La necesidad de elevar la competitividad del negocio frutícola, y en particular de las cerezas en Chile, hace imprescindible la pronta adquisición de nuevas tecnologías que permitan aumentar la productividad de mano de obra. Hablo de tecnología en general, hablo de cobertores, hablo del uso de agroquímicos, hablo de rompedores de dormancia, hablo de giberélicos, hablo de promotores de crecimiento, promotores de raíces, promotores de mejores ángulos, promotores de producciones precoces. Todo lo que significa tecnología que involucre mejor calidad de fruta y mejor vigor, y mejor relación vigor, hoja-fruta, y por lo tanto mejor calibre, mejor firmeza, que eso es lo que vende. Todo lo que hacemos hoy día es para eso, para generar una fruta de excelente calibre y excelente firmeza. Por lo tanto, las nuevas tecnologías se refieren a todo, no solamente una cosa. En mi opinión, si los problemas que se han descrito se mantuviesen en el tiempo, no hubiésemos podido resolver nada de esto, a mi juicio es fundamental continuar produciendo fruta de la más alta calidad. O sea, ese es nuestro rey, esa es nuestra línea, ese es nuestro objetivo, no hay otro. Si no, no vamos a seguir en el medio. La calidad de la fruta se produce en el huerto, eso lo deben saber todos y lo entienden. En el mejor de los casos, esta se puede mantener posterior a la cosecha. Sin embargo, lo normal es que esta se disminuya. Eso es lo más clásico, lo más lógico. Por eso es que debemos trabajar en conjunto. Tiene que haber un conjunto. Si el productor hizo un esfuerzo y el camionero tomó esa fruta y se quedó 2 horas almorzando y dejó el camión bajo el sol, sin las medidas necesarias, o simplemente con las medidas necesarias, pero bajo el sol, él no está cooperando en el sistema, no está entendiendo el sistema. Y si esto llega al packing, y en el packing le hacen una mala estiva, un proceso inadecuado, la tratan de forma brusca, para tener más pitting, más roce, etc. Y posteriormente el embalaje va a ser menor, va a disminuir, y después de llevarlas desde el SAC hacia el transporte terrestre, hacia el transporte marítimo o aéreo, y ahí que llegue al cliente final, queda mucho tiempo. Entonces, necesariamente tenemos que ser conscientes y tenemos que generar un protocolo donde todos nos hagamos responsables de esto. Si no trabajamos como país, esto no va a funcionar, definitivamente. Y vuelvo a insistir, la base de este negocio son los productores. Si al productor le va bien, nos va a todos bien. Así que el productor hay que darlo como reina. A continuación hay algunas sugerencias, ¿de acuerdo? Como ya hemos visto durante la presente temporada, uno de los graves problemas fue la falta de capacidad de proceso. Para esto, en mi opinión, puede ser una idea muy estúpida o puede funcionar. Es solo una idea, no soy el especialista en esto. Para mí es imprescindible que el Estado y la banca y entidades financieras den condiciones económicas viables para que grupos de productores se asocien y generen sus propias plantas de proceso. Eso yo lo encuentro genial. Genera el cooperativismo, genera el trabajo en conjunto, en unión, me parece bien. Los organismos pertinentes, tanto del Estado y entidades privadas, deben aunar esfuerzos con el fin de complementar la información en beneficio de la industria, en general y en particular a productores de inversionistas e inversionistas. No puede andar Siren o Iodepa y el ABG de los viveros por otro lado. Tiene que trabajar juntos, esfuerzos juntos, unidos, no separados. Si esta es una sola industria, es una sola familia. ¿Alguna estrategia para enfrentar el déficit hídrico? Esto es grave, esto es delicado, esto es una mención, aquí hay mucho más que hacer. Ajustar los métodos de riego, por supuesto, uso de malla, las mallas, hoy día se usan mallas Rachel,
pero hay mallas hoy día que tienen distintas tonalidades, distintas bases de su formación, la materia que la forma. Están generando mallas que generan horas frío, otras que aumentan días aislados, y la misma malla extendida sin sacarla ni cambiarla, protege de la lluvia y además disminuye el estrés por cosecha. Así que eso es a futuro. Esos son los desafíos que tenemos que tener. El uso de las cobertores. Uso de mulch, por supuesto que hay que usar todo tipo de mulch, todos son beneficiosos. Elegir variedades de cosecha más temprana, por supuesto, porque tienen un periodo más corto, consumen menos agua. Si usted cosecha una cereza en diciembre, el 20 de diciembre ha consumido más agua que la que cosechó el 20 de noviembre. Es una cosa de lógica. Construir más tranques y acumuladores de agua y lluvia, y disminuir la superficie cultivada. Claro, no cultivar más de lo necesario. Pero si hay capacidad productiva, el uso de portainjertos más enanizantes. ¿Por qué? Entre otras cosas, son los que generan mejor ángulo de las ramas productivas. Aumenta la densidad de plantación. ¿Correcto? Permite aumentar la densidad de plantación. Hacer uso de sistemas de conducción que permitan un equilibrio en el desarrollo de centros productivos, de tal forma que las plantas ocupen lo más pronto posible su espacio asignado, en forma equilibrada, no desordenada, que es lo que pasa siempre. Usted debe poner su planta, entiéndame, usted debe poner su planta, ojo mío, planta terminada, planta de púa, planta en bolsa, la que sea. Ese primer año que usted lo planta, la planta debe crecer en altura. Eso es. Aunque sea un KGB, debe crecer en altura y ser cortado. Debe crecer en altura. Segundo año, usted le forma todas las laterales que quiera. Y al tercera hoja, inicio de tercera hoja, usted produce su primera fruta. Entonces, para esto hay protocolos y esos protocolos se deben hacer cumplir. También permitir que la luz fotosintéticamente activa se distribuya de mejor forma a través de todas las capas y estructuras del árbol. Eso es fundamental. Mejorar la productividad de la mano de obra. Por supuesto, todo lo que permita generar instancias de seminarios, charlas, cursos, etcétera, para instruir y especializar a las personas, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A la gente hay que hacerle creer que tiene una función, que está haciendo algo importante. Uso de sistemas de conducción peatonales. Yo recomiendo eso. No piense, porque trajimos nosotros los sistemas hace 11 años, 12 casi, KGB, el TSA, el SCA, el UFO, el UFOBI. No olvídese, sí. Aquí el sistema da lo mismo, pero ocupe el que le funciona y hágalo bien. Eso es lo que tiene que hacer. Hágalo correcto, no le eche la culpa al sistema, sino que usted tiene que saber cuál de esos sistemas le conviene. Si usted es delicado, es minucioso, búsquese el más detallista. Si no es delicado y le gusta trabajar al bulto, búsquese el que sea más simple, pero hágalo bien y hágale caso a los asesores. Uso de sistema de conducción que permite las instrucciones precisas, por supuesto, se pueden dejar descritas. Y sistematizadas, eso es genial. Es decir, que tengan un orden en las labores. Que el sistema de conducción que se decide utilizar permita al menos la menor cantidad de uso de escaleras, de tal forma que la capacidad y el rendimiento del cosechero se acerque lo más posible a poder lograr cosechar el 80% de la fruta del árbol de forma peatonal. Eso es lo que hay que hacer. Estacionalidad de la cosecha, lo que veíamos. A mi juicio, los futuros proyectos deben considerar plantar variedades que se cosechen en las zonas tempranas y en las zonas tardías. ¿Perfecto? Bien. Para aplanar un poco la curva. Eso es lo que estoy sugiriendo. Considerar en los nuevos proyectos plantar variedades tempranas, aunque sea una zona de mediana estación. Por ejemplo, Talca, San Clemente, en fin. Usted tiene el lápiz, porque la lápiz la hace todo, es como bolita. La pone tardía, funciona, le pone mediana, le pone temprana y funciona. Bueno, pero usted tiene el lápiz y resulta que la lápiz la empieza a cosechar la segunda semana de diciembre. Coloque santina, pues. Sí, yo entiendo que no va a ser muy buen negocio, porque en esa época usted va a cosechar, ella necesita 600 horas frío, así que no hay problema, va a andar bien, puede que hasta le produzca más kilos,
pero cuando la mande no va a competir muy bien contra la PIN, contra la Santina. Pero ¿cuál va a ser la gracia? Que usted va a tener 10 hectáreas de Santina y con 10 hectáreas de Santina tiene toda la gente que necesita para cosechar. Eso es lo que hay que hacer. ¿Se fija? Hay que usar la tecnología. Después, existen otras formas de técnica de manejo que nos permiten aplanarle esta curva de cosecha. Las que incluyen, por ejemplo, uso de diferentes portainjertos. Cada portainjerto tiene diferencias entre ellos, para una misma variedad. Tiene periodos de cosecha, estamos hablando de estacionalidad de la cosecha. El uso diferenciado de GA3, dosis y fechas. El uso de cobertores, lo que les explicaba, eso es al futuro, esa es la visión, la misión futurista. El uso de ese diferente sistema de conducción para una misma variedad, también una misma variedad en sistema de conducción responde distinto. Y el uso de rompedores de dormancia, eso es clave. Fruta heterogénea. Para mejorar la homogeneidad de la fruta a disminuir o la heterogeneidad se deben cumplir ciertas condiciones técnicas y fisiológicas, tales como: primero, la arquitectura y estructura del árbol debe ser lo más equilibrada y homogénea posible, en vigor y edad, respectivamente. Deben formar o favorecer el desarrollo de floraciones concentradas, no extensas. Siempre las primeras flores son más grandes. La post cosecha, el que sea más concentrada, las abejas trabajan mejor. La post cosecha temprana y tardía deben ser manejadas y trabajadas de forma perfecta. La post cosecha temprana y tardía, con el objeto de disminuir al máximo cualquier tipo de estrés, en particular el térmico. Entonces, podemos lograr. ¿Por qué en un árbol vigoroso grande tenemos tantas diferencias a veces de fruta de colores? Porque tenemos distintas edades de material productivo. En los sistemas más trabajados, más tecnológicos, son todos homogéneos. Entonces, no es problema del árbol. Es nuestro problema que no lo sabemos manejar. La base del éxito en la industria del cerezo depende significativamente de la capacidad de éxito que tenga cada productor. Y este éxito medido en términos de rentabilidad del negocio. Y por último, no me faltó Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricio Espinosa. Interesantísimo de cómo hacer un recorrido de todas aquellas cuestiones que son claves, muy concretas además, que hay que resolver, hacerse cargo. Tema de las plantas de proceso, muy importantes como para la benzina, pareciera, ¿no? Esto es realmente irrelevante, en fondo, hacerse cargo de todos los aspectos, tanto productivos, comerciales y de logística, en fondo, para salir adelante con este enorme desarrollo y crecimiento que está teniendo el cerezo. Y lo que me gustó mucho, si al productor le va bien, a todos nos va bien. Gran frase de Patricio Espinosa. Muchas gracias. Y también invitado al panel de expertos que ya viene en un minuto.